síndrome de inestabilidad cromosómica, los aspectos genómicos. Bueno, ¿qué son? Los síndromes de inestabilidad cromosómica son predominantemente síndromes autosómicos recesivos, lo cual implica que para que el paciente presente la enfermedad necesita tener el alelo mutado o el alelo con la variante patogénica en estado homocigoto. Los genes que codifican para las proteínas que tienen que ver con las vías de reparación del DNA son las que principalmente están relacionadas con los síndromes de inestabilidad cromosómica. Entonces, al no existir una correcta reparación del DNA, una de las enfermedades o uno de los problemas a los que se enfrentan los pacientes con inestabilidad cromosómica es la predisposición elevada a desarrollar cáncer. Cada uno de los síndromes tiene su propio espectro de tumores que predominantemente va a desarrollar, pero además asocian algunos de ellos con varios grados de inmunodeficiencia, retrasos en el crecimiento y retrasos en el neurodesarrollo. Entre los síndromes de inestabilidad cromosómica de los cuales vamos a hablar están anemia de Fanconi, ataxia telangiectasia, síndrome de Nijmegen, síndrome de Bloom, síndrome de inmunodeficiencia, inestabilidad centroamérica, anomalías faciales, síndrome de Cockayne, tricotiodistrofia y geroderma pigmentosa. Estos tres últimos son los que no se les ha encontrado anormalidades cromosómicas claras, mientras que los que están en verde sí se les han encontrado y son los que voy a discutir principalmente. Entonces, ¿por qué ocurren estos? Como ya les había mencionado, pues la inestabilidad cromosómica ocurre principalmente debido a que las proteínas o enzimas encargadas de la reparación del DNA tienen algún defecto, tienen alguna variante patogénica. Y recordemos que el DNA puede ser dañado por varias fuentes. Una es puede ser incluso especies reactivas de oxígeno, puede ser luz UV, puede ser el metabolismo propio de la célula como la replicación y puede ser pues otras cosas como quimioterapia, eh, en fin, hay varias fuentes de daño. Y cada una de esas fuentes tiene su forma de reparación característica, dependiendo de si son rupturas de doble hebra, eh, links entre las hebras, etcétera. Y bueno, pues tenemos las diferentes vías de reparación como son BER, reparación por excisión de bases, NER, reparación por excisión de nucleótidos, Mixed-MER repair, recombinación homóloga y unión de extremos no homólogos. Y algunas de estas proteínas son precisamente las que están relacionadas con los síndromes de inestabilidad cromosómica. Cuando el gen tiene una mutación, algunas de estas, no todas, es cuando se generan estos síndromes. Bueno, empezando con la anemia de Fanconi, pues es un síndrome que es clínica y genéticamente heterogéneo. Eso se debe a que tiene heterogeneidad alélica. Eso quiere decir que un solo fenotipo es originado por diferentes tipos de mutaciones en el mismo gen y locus, mientras que la heterogeneidad de locus es cuando las mutaciones producidas en genes que se encuentran en diferentes locis cromosómicos dan lugar al mismo fenotipo. ¿Y por qué pasa esto? Porque para el caso de la anemia de Fanconi tenemos 22 genes que están relacionados con esta enfermedad. Estos están nombrados desde FANC-A hasta FANC-W según cómo fueron descubiertos progresivamente. Y si se dan cuenta, bueno, aquí se alcanza a notar que tienen diferentes localizaciones cromosómicas. Por eso es que hay heterogeneidad de locus. Y cada una de estas puede tener una diferente variante patogénica, ¿okay? Diferente. También es importante mencionar que en anemia de Fanconi casi todos los genes tienen herencia autosómica recesiva, a excepción de FANC-B, que tiene una herencia ligada a X, y FANC-R, que tiene una herencia autosómica dominante. En los pacientes con anemia de Fanconi, las características clínicas predominantes van a ser alteraciones morfológicas como principalmente talla baja, alteraciones pigmentarias de la piel,
del eje radial y renales, falla de la médula ósea, que se va a presentar en los primeros 10 años de vida, incluso ya a finales de la primera década de la vida o entre los 9 y 10 años se empieza a desarrollar síndrome melodisplásico o leucemia amiloide aguda. Y 3, un riesgo incrementado de neoplasias, así como una menor edad de presentación de la misma, entre las que se encuentran cáncer de cabeza y cuello. La prevalencia de esta enfermedad es de 1 a 5 en 1 millón. Y bueno, aquí están algunas de las características que les mencionaba. Podemos notar que, bueno, en este caso, este paciente tiene una talla baja, malformaciones de las manos, del eje radial, manchas café con leche también son encontradas en esos pacientes. Y bueno, recientemente se han descrito también que la asociación Baxter y Fenos están ampliamente relacionadas con este síndrome. Respecto a los hallazgos cromosómicos o citogenéticos que tienen estos pacientes, es que van a tener una mayor tasa de rupturas cromosómicas, alteraciones cromosómicas. Aparte de esas, vamos a ver figuras radiales, gaps, y de hecho esto se aprovecha para realizar el test de fragilidad cromosómica con diepoxibutano o mitomicina C, que son radiomiméticos y producen rupturas de doble hebra. Al compararlos a los pacientes que queremos descartar si tienen anemia de Fanconi o no, con un control encontramos una incidencia hasta 10 veces mayor de rupturas y figuras radiales luego de retarlos con estos compuestos. Y bueno, estas figuras radiales se pueden encontrar incluso por otras técnicas, ¿no? Como M-FISH, que aquí les presento. Y bueno, es precisamente este aumento en la fragilidad cromosómica que se aprovecha para realizar el diagnóstico de anemia de Fanconi, ¿no? El ensayo de fragilidad con depoxibutano o mitomicina C, que bueno, entre otras aberraciones que pueden generar son los tetraradios, triradios, polirradiales, lesiones, translocaciones, tetraradios, rupturas isocromatídicas, rupturas cromatídicas, endorreduplicaciones. Perdón. Y bueno, también algo que nos podría meter ruido al momento de estar haciendo el diagnóstico es que algunos pacientes que tienen toda la clínica podrían no tener un número tan elevado eh, de daño cromosómico. Y esto podría ser debido a que algunos pacientes con anemia de Fanconi tienen reversión de la mutación. Es decir, que por la misma inestabilidad cromosómica que se está generando, algunas células se logran recuperar de, de esas dos mutaciones, de esas dos variantes patogénicas y pueden restablecerse. ¿Ok? Entonces, pues los mecanismos que permiten esto, pues serían la conversión génica, el crossover intergénico, la mutación reversa o un segundo sitio de mutación que compensa a esta mutación anterior. Todo esto conlleva a que para que el paciente con anemia de Fanconi sea diagnosticado de manera correcta, pues tiene que ocurrir una secuencia de pasos eh, que tienen que ser de manera adecuada, ¿no? Particularmente, el Instituto Nacional de Pediatría se ha vuelto un centro de referencia para el diagnóstico de esta enfermedad y algunas otras de inestabilidad cromosómica, no solo nacional, sino incluso ya latinoamericano. Y en este lugar, la estrategia que se utiliza es primero realizar el reto con diepoxibutano de fragilidad cromosómica y posteriormente es necesario identificar cuál es la variante patogénica. Y para eso primero se utiliza MLPA, que identifica la mayoría de lesiones en FANCA, que es donde principalmente se encuentran las variantes patogénicas. Posteriormente, si este da negativo, va a realizarse un MLPA. Si eso sigue dando negativo, se hace una secuenciación de nueva generación dirigida, un panel con los 16 genes más comunes.
Si esto sigue dando negativo, se realiza una secuenciación de exoma y si esto sigue sin dar un resultado, se puede recurrir a microarreglos de SNPs para hacer una búsqueda en todo el genoma. Ahora, si alguno de estos dos, que son la secuenciación dirigida o la secuenciación de exoma, ya arrojan resultado, se tienen que validar por secuenciación Sanger. Y bueno, esto podría conllevar a que se encuentren las variantes, una de las 22 variantes patogénicas, o incluso hay una posibilidad de que se encuentre una nueva. Algo importante de mencionar respecto a la anemia de Fanconi es que en caso de que el resultado no fuera conclusivo, el reto con dipoxibutano, y que se sospechara la posibilidad de que fuera un mosaico, es necesario repetir el ensayo en fibroblastos de piel. Y bueno, también mencionar que la anemia de Fanconi ocurre principalmente porque hay una variante patogénica en alguno de los 22 genes que están relacionados con la reparación de rupturas de doble hebra. En el caso de ataxia telangiectasia, es una enfermedad que va a cursar con disfunción cerebelar, inmunodeficiencia combinada grave. De hecho, cuando los bebés nacen con inmunodeficiencia combinada grave, pues ataxia telangiectasia es una de las posibilidades. Apraxia oculomotora, los ojos se van a mover de manera involuntaria, coreatosis, movimientos tipo corea, telangiectasias en los ojos, en la piel, son estas como arañitas, susceptibilidad a neoplasias aumentada, y bueno, está ocasionado por variantes patogénicas en el gen ATM, que se encuentra en el cromosoma 11 en la banda Q22. ¿Qué hallazgos cromosómicos es posible encontrar en esta enfermedad? Pues aberraciones estructurales en cromosomas 7 y 14, así como rupturas cromosómicas luego de radiación, especialmente con radiación gamma. Tiene una incidencia de 1 en cada 100.000 recién nacidos vivos. Eh, Respecto al diagnóstico, eh, la estrategia que se puede usar para detectar las variantes patogénicas en el gen ATM puede ser pues una estrategia gen dirigida, en este caso es un solo gen, o estrategia genómica, pero como les mencionaba, pues a veces es complicado establecer de manera concreta de entrada cuál es la enfermedad, sino que se encuentra ciertos rangos de enfermedades o ciertas enfermedades que podrían coincidir, ¿no? Especialmente ahorita que les vaya hablando de más síndromes, podrán notar que hay varios síndromes que son diagnóstico diferencial uno de otro y que comparten características. Respecto a las aberraciones cromosómicas que les mencionaba, pues les mencioné que estaban en el cromosoma 7, por ejemplo, inversión del 7, translocación 7-7, translocación 14-14, inversión del 14, 7-14, 7-14 con puntos de ruptura diferente, inversión del 14, de hecho, también ya después es posible que estos se transformen precisamente en clonas, ¿no? Ya en médula ósea. Y pues lo más común es que respecto a la secuenciación respecto a encontrar la causa de la variante patogénica en ATM, pues el análisis de secuenciación va a ser el que va a dar el 90-95% de resultado y pues, los análisis de lesión y duplicación un 5 a 10%. Aquí también algo que puede ocurrir es que haya un, mm, una progresiva pérdida de telómeros, lo cual puede conllevar a que haya una fusión telomérica de cromosomas, como se ve aquí, se ve también acá otra fusión telomérica, ¿no? Es importante saber que estos hallazgos es algo que se puede encontrar en pacientes que tengan ataxia telangiectasia y esto es sin inducir daño. Otro síndrome es el síndrome de rupturas de Nijmegen,
el cual cursa con microcefalia progresiva. Si se observa es una cabeza pequeña y además es progresiva, o sea, conforme va aumentando la edad del paciente, toda vez más pequeña, infecciones recurrentes, susceptibilidad a neoplasias, especialmente linfoma, y bueno, también se le llama síndrome de la cara de pajarito. El gen que está afectado en esta enfermedad es NBN, antes se llamaba NBS1, que es el gen de la nibrina, que está localizado en 8q21. Entre los cambios estructurales o citogenéticos que podemos encontrar están cambios estructurales en 7 y 14, un aumento de rupturas cromosómicas, luego de radiación gamma, y bueno, se va a encontrar en uno de cada 100.000 recién nacidos. Y bueno, respecto a los hallazgos citogenéticos, si bien pueden ser muy parecidos a los de ataxia telangiectasia, algo que es importante mencionar, os me refiero a que el cromosoma 7 y 14 eh, van a tener inversiones o translocaciones, hasta un 50% de las metafases, y los puntos de ruptura van a ser 7p13, 7q35, 14q11, 14q32, que precisamente son genes, son los loci de genes relacionados con inmunoglobulinas receptores de células T. Y por eso en estos característicos parciales que les presento de este lado, se encuentran aberraciones que están relacionadas con linfoma, que les mencionaba que en los pacientes con este síndrome es una de las principales malignidades que se pueden encontrar. ¿Okay? Pues podemos ver pues, derivativo 7, eh, de lesión de 8, de 13, que pues, está muy relacionado con leucemias, con linfomas. ¿Okay? Bueno, posteriormente tenemos síndrome de Bloom. El síndrome de Bloom pues, se caracteriza por estatura corta, eritema en la piel, muy característico en esta foto, sensibilidad al sol, sensibilidad aumentada a neoplasia. Y es causada por variantes patogénicas en el gen PLM, que codifica para la helicasa de DNA RECQ, que se ubica en 15q26. Bueno, ¿qué hallazgos cromosómicos citogenéticos podemos encontrar? Rupturas cromosómicas, figuras radiales y el más importante que es característico, pero no único, también es importante mencionarlo, del síndrome de Bloom, que es el intercambio de cromátides hermanas. Ok, entonces tiene una prevalencia de 1 en 1.000.000 de recién nacidos vivos. Y bueno, para hacer el diagnóstico con el intercambio de cromátides hermanas se requiere de 2 rondas de replicación en presencia de BRDU, que es un análogo de la timidina. Después se va a exponer ya las laminillas una vez hechas a luz UV, a luz negra, y esto va a permitir que los cromosomas tengan una apariencia de arlequín, donde se podrá observar los lugares donde hubo intercambio de cromátides hermanas. Y siempre con un grupo control que presentará aproximadamente de 5 a 10 intercambios por célula, mientras que un paciente con síndrome de Bloom tendrá más de 100 intercambios por célula. Pero sí, como les mencionaba, por sí solo no es suficiente para confirmar el diagnóstico, ya que el intercambio de cromátides hermanas también se ha observado en pacientes que tienen variantes patogénicas bialélicas en los genes RM1, RMI1, RMI2 y TOP3A. Entonces, respecto a ya análisis molecular, pues se puede hacer uso del análisis dirigido a un gen o análisis de genoma completo o exoma completo, ¿no? Y también, al igual que el anterior, que es ATM, vamos a encontrar que el análisis de secuenciación nos va a descartar hasta un 97% de las variantes patogénicas. Y bueno, esta es la apariencia de Arlequín, que tiene intercambio de cromátides hermanas. Obsérvese como el paciente normal, pues generalmente es una de las cromátides, tiene un solo color, pero cuando el paciente tiene síndrome de Bloom, pues va a haber muchos intercambios, ¿no? Dentro de cada cromosoma. Aquí, por ejemplo, hay menos 1, 2, 3, pero acá pues hay más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya sumados todos, pues dan un número bastante alto. El siguiente síndrome es el síndrome de anomalías faciales, inmunodeficiencia e inestabilidad centromérica.
Se caracteriza por dimorfismos faciales, inmunodeficiencia y un retraso psicomotor. El gen que está afectado es el DNMT-B3B, que codifica para la misma proteína, del mismo nombre, perdón, que es una ADN metiltransferasa que se ubica en el cromosoma 20 en la banda Q11. Y bueno, ¿qué hallazgos citogenéticos vamos a encontrar en este síndrome? Inestabilidad de centrómeros, especialmente en los cromosomas 1 y 16, pero también el 9, 2 y 19. Hasta el momento solo hay 50 pacientes descritos, bueno, en el artículo que pude consultar, que es de 1970 hasta el 2006. Y bueno, esos sesgos citogenéticos son importantes porque vamos a observar que los cromosomas 1 y 16 van a tener alteraciones, ¿no? Van a formar eh, centrómeros que están fusionados. Aquí está el cromosoma 1, por ejemplo acá, que es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, pues un polirradial. Y estos son el tipo de hallazgos que vamos a encontrar en pacientes que tienen síndrome ICF. Posteriormente tenemos el síndrome de Roberts, que es trastorno del espectro ESCO 2. Y bueno, es un espectro porque las mutaciones de este gen, las variantes patogénicas de este gen, eh, pueden ser leves o pueden ser muy graves. Y en el caso de que sean graves, ya estamos hablando de un síndrome de Roberts. Bueno, porque se va a caracterizar por malformaciones de miembros, anomalías craniofaciales, y pues se puede observar anomalías de la formación del nariz, labio paladar hendido, restricción severa de crecimiento, anormalidades de la mano, de todo, todos los miembros, un solo miembro, focomelia, retraso en el neurodesarrollo. Y bueno, codifica para la proteína homónima, la cual es una proteína de cohesión de cromatida hermana, ubicada en 8p21. Y bueno, esto va a conllevar a que haya una separación prematura de centrómeros. Y solo hay un poco más de 100 pacientes descritos a nivel mundial. Entonces aquí sí es muy importante los hallazgos citogenéticos, porque lo que vamos a observar es repulsión de heterocromatina. ¿Dónde hay heterocromatina? En los cromosomas 1, 9, 16 y Y. En esos lugares vamos a ver repulsión. Y si se fijan, pues se puede observar aquí en esta foto cómo el Y muestra repulsión. Eh, También los centrómeros se puede observar eso, porque otro de los signos es separación prematura de centrómeros, que le va a dar a los cromosomas una apariencia de vías de tren. Entonces aquí se puede observar cómo los cromosomas se ven lineares. La constricción primaria, que es el centrómero, casi desaparece. Y esto es en un bandeo GTG normal, un análisis de rutina. Entonces, si nosotros observamos estos dos signos juntos, que son la repulsión de heterocromatina y la separación prematura de centrómeros, podríamos estar frente a un síndrome de Roberts. ¿Ok? Entonces, pues de hecho, aquí también se puede ver con anticuerpos anticentrómero cómo los centrómeros están separados uno de otro, ¿no? Y es pues precisamente por esta eh, proteína que les mencionaba que es una proteína de adhesión. Entonces, aquí sí, el 100% va a ser por secuenciación, los que nos va a permitir detectar las variantes patogénicas. Y algo importante es el nombre, porque si se fijan, la separación prematura de centrómeros se puede abreviar en inglés obviamente como PCS, y esto también se llega a confundir con la separación prematura de cromátides hermanas, que también así se puede llegar a nombrar como PCS. Entonces estos autores en particular, Kerkes y colaboradores, proponen que PCS se use solamente para separación de centrómeros, mientras que PSCS se use para separación prematura de cromátides hermanas, que hay una diferencia muy importante. No todo
toda la cromátide se separa de la otra cromátide. Pero aquí todo sigue junto, a excepción del centrómero. Continuando, vamos con síndrome de Werner, o también llamada progeria del adulto. El síndrome de Werner cursa con cambios en la piel parecidos a esclerodermas, calcificaciones subcutáneas, fases de envejecimiento prematuro a partir de la primera década, cataratas, arteriosclerosis, diabetes, susceptibilidad a diabetes, eh, susceptibilidad a neoplasias, dentro de las cuales están sarcomas, meningiomas y carcinomas. El gen afectado es WRN, también llamado RECQL2, que codifica para una helicasa, que es la helicasa RECQ2, ubicada en 8P12. ¿Qué hallazgos citogenéticos vamos a encontrar en estos pacientes? Translocaciones variegadas en mosaico. Y vamos a encontrar esta enfermedad en 1 en 1 millón de recién nacidos vivos. De hecho, hay 4 signos cardinales que el 91% de los pacientes van a presentar, los cuales son cataratas bilaterales, el 99%, canas prematuras y o adelgazamiento del cuero cabelludo en el 100%, patología de la piel característica, que son las esclerodermas, en el 96% y estatura corta en el 95%. Aquí les quiero presentar imágenes donde se observa una paciente con 15 años y 48 años, pues se ve ya de edad bastante más avanzada, de 13 años y de 56 años, un paciente de 37 años con escleroderma y uno de 54 que tiene las calcificaciones subcutáneas que les mencionaba. Entonces, respecto a las translocaciones variegadas en mosaico, puesto que estos pacientes tienen tantas aberraciones que no son específicas entre ellas, son variegadas precisamente. Una buena manera de estudiarlo es con MFISH y de hecho la literatura indica que en sangre parece no haber un daño cromosómico tan alto, pero en fibroblastos en piel se observa una gran cantidad de rearreglos, que incluye pues de todo tipo, ¿no? De lesiones. Bueno, en este caso, por ejemplo, con este MFISH, del cual hablaremos un poquito más adelante, vemos una translocación 1,8, vemos una translocación 3,17, vemos una translocación 12X, pero este X además está con el 2 y es una triple translocación y el 2 con el 13. Entonces, precisamente en este tipo de síndromes, como el síndrome de Werner, donde el MFISH podría ser de mucha utilidad. También es importante mencionar que los cultivos, que en este caso serían de fibroblastos, exhiben una vida corta y esto se debe a que hay una pérdida de los telómeros acelerada, porque además está relacionado con el envejecimiento prematuro que esos pacientes tienen. Respecto al MFISH, quería mencionarles pues cómo funciona, ¿no? En términos básicos, y bueno, lo que se hace es que tenemos 5 sondas diferentes. Estas 5 sondas van a hibridar en los diferentes cromosomas de manera diferenciada. Por ejemplo, tenemos el color aqua, va a estar en el cromosoma 2, solo, únicamente el cromosoma 2 va a tener solo aqua. Si se observa aquí un poquito, pues del aqua sale este, y acá está si el cromosoma teñido en aqua. El cromosoma 4, por ejemplo, va a estar únicamente en color verde, pero acá el cromosoma 5 en naranja, el 1 en rojo lejano. Pero, por ejemplo, conforme vayamos avanzando en los cromosomas, en los 24 pares de cromosomas, porque son 20, o sea, yo sé que son 46, pero de esos diferentes, cromosomas diferentes, tenemos 24, ¿no? Del 1 al 22, 23 el X y 24 el Y. Entonces, dentro de los 24 cromosomas diferentes, podemos hacer combinaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, el cromosoma 22 es una combinación entre aqua, verde y rojo. Y el X es una combinación entre el X, el verde y el orange.
y eso va a permitir que tú hagas después una separación o una diferenciación entre cada uno de los cromosomas. Aquí tengo, por ejemplo, en verde qué cromosomas se van a teñir, en DAPI se van a teñir otros, en orange otros, en rojo lejano otros, en ojo otros y en rojo otros. Y eso va a permitir que cuando tú llegas al cariotipo, pues puedan tener colores diferentes, básicamente. Bueno, entonces respecto al síndrome de Werner, el 97% de las variables patogénicas van a ser detectadas por análisis de secuenciación, perdón, y solo 6 hasta el momento han sido reportadas por eh, análisis de lesión o duplicación. Y bueno, también se menciona que en los casos donde no fuera posible acudir a un estudio genético, se podría hacer un análisis proteico y puede ser útil cuando no se detectan las dos variantes patogénicas, ya que la mayoría de las variantes patogénicas son nulas y no se detectaría proteína en un Western blot. Entonces, hacer un Western blot podría ser útil porque cuando no veamos la proteína, pues nos estaría indicando. Si una de las variantes patogénicas de uno de los sale por alguna de estas técnicas que ya usamos y el otro no, pues nos confirmaría, ¿no? O que sea de un menor peso molecular también. Después viene el síndrome de Rodmund-Thompson, que va a cursar con poiquilodermas también, estatura corta, anomalías esqueléticas, se observan aquí en la mano, anomalías dentales, en este no les puse una foto, pero también es común encontrar anomalías dentales, cataratas juveniles, que eso va a ser propio de síndrome de Rodmund-Thompson 1, aumento en la incidencia de neoplasias, especialmente estos sarcomas, que es propio de Rodmund-Thompson 2. El gen afectado es RECQL4, que codifica para la proteína homónima, que es una helicasa de DNA ubicada en 8q24 en el caso de Rodmund-Thompson 2 o ANAPC1 en 2q13 a q14-1, que codifica para APC1, que es una subunidad del complejo promotor de la anafase ciclosoma para Rodmund-Thompson 1. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? En hallazgos citogenéticos va a haber mosaicismo para anormalidades cromosómicas e fibroblastos y linfoblastos en los cromosomas 8, duplicación de 8q, heterosomía 8q y mosaico para cromosomas supernumerarios. Aproximadamente solo 300 personas se han diagnosticado con esta condición, es bastante raro y si no mal recuerdo, donde se encuentran principalmente son en países eslavos, pero en México también se han descrito algunos. Respecto a los hallazgos citogenéticos en Rodmund-Thompson, como les mencionaba, sí, las aberraciones de 8q, isocromosoma 8q, tetrasomía 8q. En este paciente podemos ver, son dos pacientes, perdón, son hermanos, ambos tienen Rodmund-Thompson. Y bueno, uno de ellos tiene, en los dos análisis de citogenéticos que se hicieron, perdón, sale en el varón el isocromosoma 8q, supernumerario, y el más 8. En la hermana sale también un isocromosoma 8q que después ya no vuelve a salir porque solo hubo una sola célula, ¿no? Que lo presentó, pero ya no se encontraron los dos para poder establecer el mosaico o la clona. Que bueno, en este caso vemos que es otro estudio donde se observa al padre, ahí a una de las hijas, a su hija, perdón, la cual tiene Rodmund-Thompson, tanto en linfocitos como en fibroblastos. Y se observan pues anormalidades cromosómicas variadas en ambos tejidos, ¿no? Y en el papá, curiosamente también. Fíjense otra vez 7 y 14. Los cromosomas 7 y 14 son los que generalmente van a tener anormalidades. Y bueno, ahora vamos con síndrome de Cockayne, que si recuerdan, aquí un cambio de color que lo que quiero mencionarles es que Cockayne, Geroderma pigmentosum y tricotiodistrofia son síndromes que si bien son de inestabilidad cromosómica, ya no tienen hallazgos citogenéticos tan prominentes, aunque algunos autores que revisé mencionaban que sí llegaba a encontrar cuando hacían
secreto con diproxibutano, especialmente en tricotiodistrofia, pero son pocos estudios. Y bueno, el síndrome de Coquet tiene variantes bialélicas, patogénicas, perdón, bialélicas en RCC6 o RCC8, también tiene una variación autosómica recesiva. Y tenemos 4 tipos de síndrome de Coquet. Tipo 1, clásico moderado, que va a tener crecimiento prenatal normal hasta los 2 años, cuando empiezan a desarrollar las anormalidades, donde el peso, talla, circunferencia de la cabeza están por debajo de lo esperado, del quinto percentil. Hay una pérdida progresiva de visión, del oído, del funcionamiento del sistema nervioso central y periférico, que va a llevar a discapacidad severa, y la muerte se presenta en la primera o segunda década. El tipo 2, que va a tener pobre crecimiento, pero después del parto. Pobre o nulo desarrollo, neurodesarrollo postnatal, cataratas congénitas, contracturas de la columna, psicosis, muerte aproximadamente a los 5 años. Y el tipo 3, la mayoría de las características que se hacen aparentes hasta después de los 2 años. El crecimiento en el desarrollo es mayor que el esperado en el tipo 1. Y bueno, también tenemos el síndrome de Coquet cerebro-óculo-facial esquelético, que hay anomalías del desarrollo prenatales severas. Y bueno, también hay criterios mayores para poder detectar síndrome de Coquet, cualquiera de esos 4 tipos, que es falla en el crecimiento postnatal, debajo del quinto percentil en los 2 años, a los 2 años, microcefalia progresiva, disfunción neurológica, seguida de deterioro intelectual, y en el comportamiento, la resonancia magnética, imagen de resonancia magnética, muestra desmielinización y atrofia cerebelar, calcificaciones intracraneales, principalmente en ganglio basal en algunos individuos. Y bueno, aquí les presento algunas imágenes que me parece que la verdad es que la fase es muy parecida en todos ellos, y algo que llama mucho la atención es que hay una pérdida progresiva de grasa alrededor de los párpados. Entonces pareciera que los ojos se ven más hundidos, cada uno de ellos. Y bueno, hay de varias edades, ¿no? 2 meses, 1 año, 2 años, 3 meses hasta 2 años. Por ejemplo, esta tiene desde 3 años hasta 8 años. O pacientes que van de los 19 a los 20, los 21 a los 25. Y bueno, hay una incidencia estimada en Europa que es de 2.7 por cada millón. Y se menciona que seguramente está infraestimada. En cuanto al diagnóstico, pues también tenemos la estrategia gen dirigida, ya sea gen único o panel multigen, o estrategia genómica, que puede ser genoma completo o secuenciación de exoma. Y bueno, un 90% respecto a RCC van a ser detectados por análisis de secuenciación, un 88% de RCC8, y bueno, por deleción o análisis de deleción o duplicación, solo un 10 y un 12% respectivamente. Después viene geroderma pigmentosa. Esta enfermedad presenta una sensibilidad aguda al sol, quemaduras severas, eritema persistente de la mínima exposición, pigmentación parecida a pecas antes de los 2 años de edad, afectación ocular, fotofobia, queratitis, atrofia de la piel del párpado, neoplasmas de la superficie ocular. Hay un riesgo aumentado de neoplasmas cutáneos en la primera década de la vida, melanoma, carcinoma basal de células escamosas. 25% tendrán microcefalia adquirida, pérdida del oído, pérdida cognitiva progresiva y ataxia. Y se ocasiona por variantes patogénicas en algunos de los siguientes genes: DDD2, RCC1, RCC2, RCC3, RCC4, RCC5, POLH, XPA o XPC, y hay una prevalencia de 1 en 1 millón. Y bueno, también la estrategia para detectarlo puede ser de gen único o panel multigen, en el caso de gen dirigida, o la genómica, pues WES o WGS. Aquí, como breviario cultural, me gustaría mencionar que hay una película que habla acerca de esta enfermedad, que es la que se llama El lado oscuro del sol, protagonizada por el ya
ahorita un poquito funado, Brad Pitt, pero me parece que retrata bastante bien lo que sería vivir con una enfermedad de este tipo, ¿no? Donde la exposición al sol pues es bastante dañina. Y bueno, por último tenemos la tricotiodistrofia, que se caracteriza por cabello corto, seco, con deficiencia de azufre, quebradizo, por lo tanto, generalmente asociado con manifestaciones neuroectodérmicas muy variables como ictiosis, fotosensibilidad y discapacidad intelectual, pero no hay un aumento en la incidencia de cáncer. Y se debe principalmente a mutaciones de estos genes RCC2, RCC3 y AGTF2H5, codifica para distintas subunidades del factor de transcripción general. Y bueno, este factor es esencial para el inicio de la transcripción y para la reparación por NER. Tiene una prevalencia de 1 en 1 millón. Igualmente es con estrategia gen dirigida o estrategia genómica. Y bueno, una de las características más distintivas es el pelo que visto al microscopio tiene un patrón de cola de tigre. Y bueno, también es importante mencionar que la tricotiodistrofia, si bien les mencioné en la diapositiva anterior 3 genes, que son los principales, hay hasta 9 tipos diferentes. Cada uno tiene su propio, bueno, un gen diferente, obviamente también en una localización diferente. Ok, bueno, entonces, y bueno, volviendo un poco a las técnicas que se usan para la detección de las variantes patogénicas, pues empezamos por la secuenciación Sanger, ¿no? Que es la más usada actualmente, es de las más baratas relativamente, y bueno, pues la cual necesita que haya un DNA templado, los DNTP, desoxinucleótidos, perdón, la polimerasa, los DNTP y un primer. Entonces, pues lo que va a pasar es que el DNA va a ser fragmentado, el DNA problema, el DNA templado, y se va a alinear los primers. Entonces, en algunas ocasiones se va a añadir un DNTP y en otra ocasión un didesoxinucleótido, el cual tiene una marca fluorescente. Cuando se añade el DNTP, el desoxinucleótido, perdón, por ejemplo en este caso la adenina, va a detener la expansión de la cadena. Y esto va a estar ocurriendo en todos los amplicones que se estén formando. Algunos van a ser más largos, otros más cortos, pero va a estar ocurriendo en múltiples eh, longitudes. Después, todo este material es pasado a través de una electroforesis capilar, perdón, donde va a migrar por cargas y tamaño y va a ser detectado por un láser que va a verificar, con el cual se va a poder detectar, perdón, eh, el fluoróforo que tiene cada muestra, bueno, cada base, perdón, y esto nos va a permitir construir el electroferograma, a través del cual vamos a poder determinar cuál es la secuencia exacta de cada base en nuestro templado de DNA. Ahora bien, respecto a los microarreglos de SNPs, pues un microarreglo es muy parecido en principio a un FISH. En sus orígenes, pues era la hibridación genómica comparativa, que fue evolucionando pasando por los microarreglos de ACGH hasta los microarreglos de SNPs. Y bueno, entonces lo que se hace es que hace una extracción de DNA y una preparación de una librería, un marcaje y una hibridación en un chip de microarreglos que previamente pues ya tiene que tener las ondas ahí, puede ser de pocas o muchas ondas, va a depender de qué tanta, qué tantas, qué tantas regiones se quieran explorar. Y posteriormente, igual que un fish, va a ser hibridado durante cierto tiempo
Después se va a lavar para eliminar todas las ondas, todo el DNA que no se hibridó y va a ser leído por un, un lector que va a tomar fotografías, ¿no? Y esto va a permitir después que se generen interpretación de resultados. Pero aquí lo que es importante es que al ser un microarreglo de SNPs va a permitir detectar alelos en una región determinada. Entonces, suponiendo que el azul es A y el rojo es B, en una condición normal va a poder detectar A y B. Si falta una de esas dos letras, en este caso A, esto se interpreta como pérdida de una copia. Si hay una ganancia de una copia, sería A, AB. Si hay pérdida de heterocigosidad, porque está duplicado un cromosoma, pues sería AA. Si hay ganancia de dos copias, sería AABB. Si no hay nada, sería pérdida total de los alelos. Y si hubiera un tercer implicado, podría ser que nos esté hablando de que hay un estado de un haplotipo de 3, ¿no? O si hay otro alelo, podría ser contaminación de células maternas, en el caso de que estuviéramos analizando tejido de aborto o líquido amniótico, ¿no? Entonces, eso es importante. La siguiente sonda es el MLPA, que es la amplificación de sondas dependientes de ligandos múltiples. Esta técnica es eh, propia de la casa comercial MRC Holland y bueno, sirve para detectar de lesiones y duplicaciones. ¿Cómo funciona? Pues se tiene el DNA que se quiere probar, el DNA blanco, va en una reacción de PCR múltiple, se, va, se van a añadir los primers, que son los de MLPA específicos, y estos primers tienen una región, un primer derecho y un primer izquierdo, los cuales se caracterizan porque tienen unas secuencias específicas, como la secuencia Stoffer, que es de tamaño variable, que va a permitir después una posterior separación. Pero lo importante es que entre el primer izquierdo y derecho hay un espacio, que ese espacio es específico. Y este espacio es el que va a permitir determinar que una región en específico se está amplificando de manera adecuada, ya sea para decir que hay una deleción o hay una duplicación. Y es que esta hibridación ocurre toda la noche. El DNA del paciente se separa, se desnaturaliza, se añaden las ondas, todo eso está ocurriendo en el termociclador y toda la noche se dejan renaturalizando y entonces la secuencia, bueno, el primer izquierdo va a renaturalizarse y el primer izquierdo y el derecho también, y solo los que lo hagan de manera correcta, de manera contigua, van a poder en el siguiente paso, que es la ligación, formar una sola hebra de DNA. Después de esto, solo los que cumplieron esta condición van a amplificar todos al mismo tiempo y esto después posteriormente es llevado a una electroforesis capilar que nos va a permitir obtener un electroferograma específico que interpretado ya en el programa correspondiente nos permitirá ver si hay una deleción, como en estos casos, o una amplificación dado que sea el caso, ¿no? Que en los casos que hemos estado viendo principalmente serían de lesiones. Y bueno, viene también la secuenciación de nueva generación. En este caso, pues principalmente hablaré de Illumina porque es la secuenciación que se usa más comúnmente, en el cual pues hay a grandes rasgos un paso que es la preparación de la librería, la amplificación en puente, en donde esta ronda de amplificación ocurre durante muchas ocasiones
y va a permitir que haya clústeres de amplificación, como colonias de segmentos de DNA que tienen la misma secuencia. Y esto a su vez, una vez que empiece la secuenciación per se, que es con nucleótidos marcados con fluorescencia, va a permitir que todo este clúster esté emitiendo la misma señal que va a ser leída por la cámara que toma las fotos. Posteriormente hay una alineación y un análisis de secuencia que va a permitir ensamblar la secuencia, ¿no? Ahora, cómo se prepara esa librería es lo que va a hacer que haya una diferencia sustancial entre la secuenciación de exoma y secuenciación de genoma completo. Si esto es que todo el genoma va a ser el genoma completo, dependiendo del número de lecturas que haya, también va a depender la profundidad y la confianza, o bueno, qué tanto información se está dando esta secuenciación, y en cambio la secuenciación de exoma solo va a hacerse a partir de exones. Ahora también aquí existen los paneles, que son algo de lo que estuvimos hablando en las anteriores enfermedades de síndrome de inestabilidad cromosómica, como en los paneles que se usan en Fanconi, que muchos genes están involucrados, ¿no? Para esto se tiene que hacer previamente una PCR que va a hacer que esos fragmentos lugares de interés estén enriquecidos. Posteriormente se pasa ya a este otro paso. ¿De acuerdo? Y bueno, también no quería dejar pasar la ocasión para hablarles acerca de las células mutacionales. Las células mutacionales son, ah, bueno, pues son una descripción de cómo se encuentran las mutaciones en un determinado tejido, que cuando se describieron fueron descritas en tumores principalmente, con el fin de evaluar todas las mutaciones que están ocurriendo en un determinado tumor. Y bueno, una fibra mutacional es la combinación de los diferentes tipos de mutaciones que son generadas por procesos mutacionales diferentes, particulares. Y cada tipo de tumor tiene un conjunto particular de mutaciones somáticas que son generadas por un proceso biológico o químico en particular, como puede ser envejecimiento celular, exposición a luz UV, exposición a humo de tabaco, falla intrínseca de algún mecanismo de reparación, como estos que hemos estado hablando, que son fallos en la reparación del DNA, como la anemia de Fanconi, como síndrome de Bloom. Entonces, en este gráfico les quiero mostrar, tenemos una firma, este es un tejido en particular, que durante el tiempo ha ido acumulando mutaciones. Tenemos en color rojo esta firma, que si observamos a qué corresponde a un proceso de mutación endógena, que es una firma parecida a reloj. El cambio principal que observamos aquí es un cambio de una citosina por una timidina, que es la desaminación espontánea de la 5-metilcitosina, que ocurre a tasas constantes durante toda la vida. Tenemos esta otra firma en color azul, que es un proceso que se activa en diferentes procesos mutacionales, como es la actividad de aminasa de Apobeck, que si observamos empieza a ocurrir a determinado momento y a tasas constantes también empieza a acumularse. Y también tenemos la firma gris, que es la firma mutacional asociada a humo de tabaco, que cambia principalmente en esta, cambio de citosina por adenina. Entonces, si juntamos todas estas, nos va a dar una firma mutacional propia de este tejido, que puede ser un tejido de tumor de pulmón, que nos va a hablar de qué procesos mutacionales estuvieron causando mutaciones en ese tejido en específico. Entonces, en este tumor en específico, lo que estuvo causando mutaciones fue el tiempo, la determinación de la citosina, el humo de tabaco y la actividad de aminasa de Apobeck, que es un proceso interno. Entonces, con esto, Alexandrov y sus colaboradores en 2013 crearon un catálogo de los diferentes tipos de procesos mutacionales que se encuentran en los tumores,
porque sobre todo alguien quería investigar, bueno, ellos querían investigar cómo es que mutaciones que no son las mutaciones drivers las que van a conducir el desarrollo del tumor se estaban acumulando.